Bueno, bienvenidos a todos. Gracias desde ya por participar en este seminario web. Les doy la bienvenida en nombre de IP Magna y en nombre de nuestra división de implantes customizados FIT 3D. Me presento primero, muy breve. Mi nombre es Hernán Bres. Yo soy gerente comercial de IP Magna. Trabajo hace 12 años en la empresa. Con IP Magna arrancamos en el año 2009 con la comercialización de implantes customizados, inicialmente enfocados en cranioplastías, que fue la primera gran aplicación que tuvo esta tecnología, por lo menos en Argentina. Con el avance y la evolución tanto del software y el hardware 3D, pudimos ampliar nuestro abanico de productos y nuestro abanico de soluciones para los médicos, y fuimos iniciándonos en otras regiones del cuerpo, en reconstrucciones acetabulares, reconstrucciones diafisiarias, cirugía maxilofacial, cirugía de tórax, en fin, otros campos. Hace aproximadamente unos 5 o 6 años, iniciamos también el patrocinio y a trabajar en conjunto con lo que fue el laboratorio universitario de nuevas tecnologías para patologías complejas del Hospital de Clínicas. Esto nos brindó una gran casuística y nos permitió interactuar con el equipo de traumatología del hospital, donde fuimos, digamos, logrando sinergizar tanto la parte técnica como la parte médica y mejorar muchísimo en lo que refiere a las soluciones que podemos ofrecer. Ya para el año 2017 en IP Magna tomamos la decisión de iniciar lo que es la división FIT 3D, que está exclusivamente dedicada y pensada para el desarrollo de soluciones quirúrgicas personalizadas. Esto nos permitió armar un equipo interno en la empresa, multidisciplinario, que actualmente cuenta con bioingenieros, con diseñadores y con asesores médicos de las distintas patologías que nosotros ofrecemos como solución para tratar. Puntualmente hace unos cuantos meses que veníamos pensando en esta posibilidad de armar un seminario, una charla donde pudiéramos discutir, o que cada uno de los cirujanos o algunos cirujanos que trabajan con nosotros en la actualidad y con los cuales venimos desarrollando estas soluciones personalizadas, pudieran contar su experiencia, contar cómo justamente fue la evolución personal que los llevó a decidirse por este tipo de tecnología 3D y aplicarla en la resolución de los casos que ellos creen necesarios. Lamentablemente el famoso COVID nos dio esta alternativa de hacerlo vía digital, vía web, así que bueno, es un orgullo, un honor para nosotros desde FIT 3D y desde IP Magna poder presentarles este seminario, donde vamos a contar con distintos panelistas que le voy a nombrar acá, que van a ser los expositores de esta charla. El doctor Ricardo Munafó, que se desempeña en el Sanatorio de Trinidad de Palermo, el doctor Diego Menchel, que está en el Hospital Austral y en la Fundación Favaloro, el doctor Carlos Sabatella, del Hospital Naval, el doctor Juan Ottolenghi, del Hospital de Clínicas, el doctor Mariano Lupacini, del Hospital de Clínicas, el doctor Sebastián Sasaki, del Hospital Milstein, y el doctor Pablo Corbelli, del San Antonio Mapasi de Rosario. El coordinador de este seminario es el doctor Roberto Español, quien se desempeña en la actualidad como coordinador médico del equipo de FIT y también es el director médico del Laboratorio Universitario de Nuevas Tecnologías para Patologías Complejas del Hospital de Clínicas. Y por último, antes de darle paso al doctor Español, comentarles que va a estar también disponible la licenciada Belén Cardoso, quien se desempeña como responsable de diseño en FIT 3D, por si hay alguna pregunta que requiera su aporte y su conocimiento. Vuelvo a agradecer a todos, muchas gracias cirujanos expositores por habernos dado esta oportunidad, y gracias a todos los que están participando de este seminario. Le doy un pie ahora al doctor Español para que presente al primer expositor. Bueno, vamos a comenzar entonces el seminario y va a empezar a relatarnos su experiencia el doctor Ricardo Munafó, que, digamos, altamente conocido, no necesita demasiada presentación. Entonces, adelante Ricardo, contanos cuál es tu experiencia con la tecnología 3D. Bueno, muchas gracias Roberto, gracias por la presentación.
Muchas gracias por la invitación también. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si está todo ok o si hay algún problema. Ahí estamos. Está ok. Vamos a poner... Estamos bien, ¿no? Vamos a poner el timer. Muy bien. Bueno, yo lo que voy a mostrar básicamente es cuál es mi experiencia y cuál es el camino que yo arranqué a recorrer con este tipo de tecnología. En principio, lo más importante a tener en cuenta es qué nos vamos a enfrentar, porque de acuerdo a lo que vamos a enfrentar, vamos a nosotros tener rápidamente en imagen cuál va a ser la estrategia terapéutica o cuál va a ser la resolución que le vamos a dar al problema. Cuando enfrentamos defectos óseos a nivel acetabular, nos encontramos con alteraciones morfológicas importantes, nos encontramos con una calidad de óseo, con una calidad ósea remanente en cierta manera deficiente, y nos encontramos con poco stock óseo. Es decir, que nosotros tenemos que, nos vamos a enfrentar a poder lograr una buena adaptación morfológica para dar estabilidad inicial, contar con una buena estructura, con una buena microestructura para poder tener una integración rápida, y sustentarlo con un stock óseo para que nos dé también asimismo una buena estabilidad inicial para permitir restablecer la función rápidamente. La evidencia la va a mostrar en detalle Diego, pero de todas formas yo quiero remarcar que esto, si bien es nuevo, ha adquirido una curva ascendente, sobre todo en los últimos años de aplicación y de utilización. Este tipo de tecnologías se utilizó en principio para los defectos óseos importantes, como vamos a ver en parte de los expositores de hoy, porque obviamente eran tecnologías caras y eran aplicadas sustancialmente a resolver grandes problemas que no se podían resolver por la vía convencional. Pero de todas formas, la evidencia va mostrando que la tecnología de material rugoso que permite una estabilidad inicial muy buena y con microestructura que acelera los procesos de integración, se va a ir mejorando o se va mejorando todo lo que significa la construcción de implantes convencionales. Nosotros tuvimos nuestra primera experiencia, los tri-flange fueron las primeras experiencias custom made, allá por fines de los 90 y principios de los 2000. Nosotros tuvimos nuestra primera experiencia, en este caso que muestro rápidamente, esto fue en el año 2002, con buen resultado. El problema de los tri-flange, en general, la evidencia muestra que la complicación más importante que tenían eran la infección y la inestabilidad. Siguiendo ya con la tecnología DM, tenemos este trabajo sobre 69 revisiones revisadas con el Delta TT, que es un material fabricado con esta tecnología, con una sobrevida del 97.1% y un seguimiento a 30.5 meses. Este otro trabajo que muestra 62 reconstrucciones con el Tritanium Multihole, que es el titanio trabecular fabricado con esta tecnología, con una sobrevida del 96.8%. Este titanio trabecular, que es el tantalio, se fabrica de otra manera, pero de todas formas tiene características similares, coeficiente de rugosidad y de fricción aumentado para generar una buena estabilidad inicial y una buena microestructura que dio en este trabajo una sobrevida del 92% a 5 años. Yo voy a mostrar el primer caso. Es un caso de un paciente que tuvo una caída de su altura que le provoca esta fractura de acetábulo. Vamos a ver la tomografía computada. Ustedes fíjense que acá se ve alguna imagen que pudiera hacer pensar, sobre todo esta imagen y esta imagen, en una patología secundaria, porque la mujer había tenido una caída de su altura. En principio es una fractura demasiado grande para que se pueda producir de una caída de ese tipo. De todas formas, la mayoría de las fracturas de acetábulo en pacientes de más de 70 años que tienen osteopenia o osteoporosis es de estas características. Hicimos, por supuesto, los estudios correspondientes para descartar que no se trataba de un secundarismo. Pedimos básicamente una resonancia magnética, hicimos una punción, hicimos estudios generales. La verdad que no encontramos absolutamente nada y seguimos adelante con nuestra planificación. La idea acá era hacer un cotilo rugoso de cualquier tipo de superficie, con injerto de hueso compactado en el fondo y colocación de tornillos para hacer un tratamiento tradicional, o ir por el otro camino, si encontrar la morfología adecuada a ese cuadro de destrucción que vamos a encontrar a nivel morfológico y poder lograr una estabilidad inicial, teniendo la posibilidad de poder contar
con un cotilo que se adapte exactamente a la anatomía y en la cual nosotros podamos saber previamente a dónde vamos a dirigir los tornillos, porque si ustedes ven la radiografía y la tomografía computada, se van a encontrar que si bien la fractura no parece demasiado compleja, hay muy pocos lugares donde poner tornillos y quedarse tranquilo con el agarre de ese tornillo y la longitud del tornillo. Aquí desarrollamos y ejecutamos nuestra cirugía con el modelo que nos han dado para poder probar, porque a veces es muy difícil ordenarlo anatómicamente, ese modelo permite que uno pueda orientarlo fuera del paciente y después colocarlo, porque si no, la cirugía puede llegar a complicarse. Aquí tenemos el acetábulo ya instalado, con sus tornillos. Siempre en los casos que aplicamos cotilos customizados, siempre utilizamos doble movilidad, porque la posibilidad de la inestabilidad tiene una tasa de impacto un poco más elevada que en el resto de los cotilos tradicionales. Este es el resultado posoperatorio inmediato. Aquí tenemos la radiografía a 1 mes, a 2 meses y a 3 meses. Fíjense la integración que se logró rápidamente. Yo ya diría al mes ya teníamos al mes ya teníamos una excelente integración y una remodelación espectacular. Lo ventajoso de este caso es que el paciente retomó su actividad con descarga parcial durante 8 semanas, pero se levantó y caminó. Es decir, no tuvimos que esperar absolutamente nada. Nosotros estábamos muy tranquilos con la estabilidad inicial que habíamos logrado y sabíamos perfectamente que íbamos a llegar a este resultado final, por lo que dije anteriormente, por los buenos resultados que mostró la evidencia respecto a la utilización de este tipo de microestructuras. Este es otro caso de un paciente de 55 años que había sido operado hacía 22 años, una cirugía primaria con una prótesis Carres Galante, primera generación, este es el cotilo HGP1, con un excelente resultado, claro, porque lo único que tuvo fue, si uno lo analiza desde lo funcional, simplemente un desgaste del polietileno. El tema es que ese desgaste de polietileno se pasó de largo, y acá es donde uno debe tener mucho cuidado. Cuando aparece el desgaste de polietileno, lo primero que tenemos que hacer es revisar el polietileno. Estos pacientes no tienen dolor de entrada, pero después ocurre esto. Nos encontramos con estas cuestiones. Si uno mira esto puede decir, bueno, a simple vista yo voy, cambio el polietileno, como originalmente había pensado algún cirujano que trató a este paciente al principio, o ir directamente con injerto óseo y colocar un cotilo de titanio trabecular y poner los tornillos donde nos permita el multihole. Nosotros pensamos que iba a ser mucho más sencillo quizás poder adaptar esta morfología y poder, como insisto, poder poner los tornillos en donde realmente vamos a encontrar buen hueso para obtener una estabilidad inicial que nos permita quedarnos tranquilos y que el paciente pueda volver a sus funciones normalmente. Le hicimos una resonancia magnética porque en el fondo este paciente consulta por un dolor inguinal en la zona cercana al músculo psoas-ilíaco con una tumoración. Esa tumoración era líquido proveniente de la reacción adversa tisular que había generado el polietileno. Se descartó la posibilidad de que tenga alguna infección. Seguimos adelante con nuestro plan. Se hizo el estudio de tomografía computada. Fíjense el defecto que tenía. Si uno podía quizás decir, bueno, yo acá puedo encontrar lugar donde poner tornillos, pero claramente iba a ser complejo. Decidimos hacer un modelo 3D. Esto es lo que encontramos en la cirugía. Fíjense el gran deterioro óseo, prácticamente no había hueso. Cuando nosotros sacamos este acetábulo nos encontramos con una carcasa de hueso con muy poca capacidad de contener o de darnos estabilidad para quedarnos tranquilos. Este es el modelo que nos fabricaron definitivamente. Aquí tienen ustedes el acetábulo que retiramos. Como dije, una de las cosas que me sedujo de ir por este camino es esto, saber cuántos tornillos puedo poner, dónde los voy a poner y qué tipo de presa van a hacer esos tornillos. Cosa que todos los que hemos recorrido el camino de las revisiones siempre hemos chocado contra eso. Empezar a tirar tornillos, decir este no agarró, saco este, pongo el otro, y ahí es donde empiezan los problemas. Esto realmente simplifica mucho. Como siempre, como dije anteriormente, colocamos el cotilo doble movilidad. Este es el diseño. En el intento de reducción tuvimos una fractura del trocánter. El trocánter estaba involucrado en esa reacción adversa tisular, había habido una pequeña osteolisis, pero la estabilidad del componente femoral no estaba comprometida, por lo tanto decidimos hacer simplemente la revisión del acetábulo. Esta es la secuencia radiológica. Si ustedes ven
Si ustedes ven, perdón que voy a correr si ustedes ven, la primera radiografía asusta un poco. Este era un hueso de muy mala calidad. Nosotros discutimos, hablamos con el doctor español respecto, y más, tenía el injerto ahí para ponerlo. Él me aconsejó que no lo haga, porque íbamos a quizás alterar la anatomía, la morfología, y no íbamos a lograr un buen enganche, un buen encaje del modelo anatómico que nos habían diseñado. Bueno, le hice caso porque él sabe y tiene la experiencia en esto. Entonces, si uno mira la radiografía y dice, bueno, esto no está apoyado en nada. Bueno, estaba apoyado en el hueso remanente. Si nosotros hubiéramos fresado un poco más, hubiéramos alterado la anatomía y probablemente nos hubiéramos encontrado con la pared medial fracturada. Bueno, esto es como aparece ya, nosotros lo operamos en septiembre, a 4 meses de la cirugía. Fíjense cómo empieza a aparecer el hueso aquí, cómo empieza a aparecer el hueso. Y este es el paciente ya caminando con un déficit de glúteos laterales importante, debido básicamente a esa reacción adversa tisular que había involucrado el músculo psoas y la masa glútea. Pero es un paciente que deambula sin dolor y ya le hemos sacado el soporte externo, como ustedes ven acá, y ahora está en la rehabilitación para recuperar ese defecto de marcha que tiene respecto a su masa glútea lateral. En conclusión, entonces, tenemos probada evidencia de que esta microestructura sirve, tenemos probada evidencia que la fabricación customizada permite una adaptación a la morfología, una macroestructura con un alto coeficiente de fricción y porosidad que le da una estabilidad inicial que nos deja tranquilos, una microestructura que tiene un módulo de elasticidad entre el hueso cortical y el hueso esponjoso, lo que hace que acelere los procesos de integración biológica, rellena los defectos óseos sin necesidad de gran cantidad de injertos. A veces entiendo que probablemente nos crucemos con algún caso en el que tengamos que usar algo de injerto, pero el diseño básicamente de por sí rellena los defectos óseos y nos permite además hacer una planificación en un escenario virtual para después mejorar la ejecución en el momento de la cirugía. Entonces, como mensaje final, volvemos a la pregunta que yo me hice cuando arranqué este camino. La tecnología AM3D a medida en defectos óseos Paprosky T2, ¿es factible? Y la respuesta es, ¿por qué no? Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir mi escritorio. Gracias, Ricardo. Muy claro en la exposición y en el manejo de los pacientes. Te preguntaría, ¿buscás algo más de mejorar en la tecnología 3D? Si busco yo algo más para mejorar en la tecnología 3D. Sí, ¿qué se te ocurre que podrías mejorar por ahí? Yo creo que hoy, yo creo que estamos por el buen camino. Si yo analizo la tecnología con la que se fabrica, son materiales ya probados, por lo tanto, lo que yo intento hacer es mostrar que no solamente podemos aplicar esta tecnología en defectos óseos, enormes defectos óseos, sino que podemos bajarla un poquito más, mejorar los resultados de nuestras cirugías. Es más, yo soy un convencido, y lo dije el otro día, de que esta tecnología va a terminar quedándose. ¿Por qué? Uno puede realizar una cirugía convencional con un cotilo de estos a medida, bajando la cantidad de instrumental, bajando la cantidad de implantes, facilitando digamos, la recuperación rápida de los pacientes. Por eso creo que si vos me preguntás si se me ocurre qué podría mejorar, yo digo que no. Yo creo que hay mucho por mejorar, sobre todo en los tiempos que nosotros necesitamos para consolidar esta tecnología, que obviamente los seguimientos no van más allá de los 5 o 6 años. Bueno, gracias, Ricardo. Le voy a dar paso a Diego, pero sé que vos tenés una cita próxima, así que cuando quieras podés salir de la reunión si es necesario. Sí, no lo tengo acá, voy a estar, tengo el otro webinar acá, cuando me toque parto tengo 2 pantallas, así que no te preocupes que voy a estar presente, bueno, Roberto. Ok, fenómeno. Diego, adelante. El doctor Diego Mendel nos va a transmitir su corta experiencia, pero importa qué opina sobre la tecnología 3D. Bueno, Roberto, muchas gracias IPMagna por la convocatoria. Si bien la experiencia mía no es muy alta, tengo 3 casos operados, le voy a compartir un poco mi experiencia y qué es lo que dice hoy la evidencia en el mundo. Cuando tenemos que elegir un tratamiento
para un defecto acetabular, hay 3 pilares a tener en cuenta. Infección periprotésica, sí o no, características del paciente, expectativa de vida, comorbilidades y ASA, y lo que es importante, la tipificación de la pérdida de la masa ósea. Vamos a concentrar en esta tipificación, para la cual usamos la tipificación, en mi hospital estamos usando la clasificación de Paprocki. Hay otras clasificaciones, esta es la que a mí me gusta. Fíjense que esta clasificación utiliza el isquion, la imagen en lágrima para ver la ceja anterior, el isquion para ver la columna posterior, la línea de Keller para ver el fondo, y la distancia centro-centro rotación para ver el ascenso del cotilo. Fíjense en este caso, donde tenemos pérdida de la columna posterior, pérdida del techo, pérdida de la columna anterior y tenemos deficiencia de fondo. Hay muchos casos, que son el 10%, que son inclasificables, que están en el medio, con lo cual a veces estamos en una 3A, una 3B, estamos dudosos. Típicamente, el defecto tipo 3, que son para los cuales están diseñados estos cotilos, ahí tenemos donde está nuestra pérdida de la masa ósea. Fíjense que el 3A va hacia arriba y hacia afuera, y el 3B va hacia arriba y hacia adentro. Y yo le quiero decir que este defecto es totalmente diferente a este defecto. Lo único que tienen en común es que son los 2 3, pero el que le toca operar un 3 va a estar mucho más cómodo que el que le toca operar un 3B. Y cuando hablamos y tratamos de ver la evidencia y dicen cómo son los resultados en 3A y 3B, estamos comparando cosas totalmente diferentes. El 20 a 30% de las 3B tienen disyusión pelviana, con lo cual nos cambia totalmente el panorama ante la resolución quirúrgica. ¿Qué opciones tenemos de tratamiento de estos defectos 3A y 3B? Injertos estructurales masivos y anillos, injertos impactados con machas y anillos, componentes bilobulados, que ya no anduvieron muy bien, los triflange, que son los 3D que vamos a hablar hoy, superficie porosa de segunda generación, más aumentos, más injertos impactados, cap cage, con o sin placas, y el método de distracción, que es el método Paprocki para distraer el cotilo, distraer la disyusión pélvica. Ninguno de estos casos hay gran variedad de opciones, pero ninguno tiene una evidencia real de los resultados. El caso que le voy a presentar ahora, para después darle la evidencia, es una mujer de 62 años que consulta en silla de ruedas, con un índice de masa corporal de 42. Venía ya con 4 años de postración, 4 años en silla de ruedas, y como antecedente tenía en 2013 una reemplazo total de cadera, que en 2014 presentó luxaciones recidivantes. Esa es la radiografía que tenemos a la revisión de la luxación recidivante. Se ve que ya tenemos cemento en el fondo, ya que la línea de Keller está invadida. Han puesto un cuello más largo, seguramente para darle tensión a las partes blandas, y han tratado de sujetar el mecanismo abductor con ese alambre. Esta es la radiografía de la revisión. Esto presentó una infección periprotésica que en 2015 le hace un espaciador por resección no articulado. A nosotros nos llega en este estado, ya con heridas cicatrizadas, sin signos de flebosis, pero fíjense que la toaleta en este caso es incompleta, quedó resto de cementos en el canal femoral, el laboratorio con 11.000 blancos, una PCR de 3, un eritro de 28 y un dímero de 850. Si bien por el laboratorio podemos decir que este paciente puede estar no infectado, lo más seguro que sí está infectado, es decir, una infección de bajo grado, como en el 30% de infecciones de bajo grado que tienen laboratorios con reactante y fase aguda, pero están infectados. Con lo cual, vamos a hacer nuestro diagnóstico por punción, hacemos la punción aspirativa y en forma tardía, a 21 días creo que fue este caso, desarrolla un acnes. Tratamos de poner el paciente siempre en condición, con los factores modificables, que nutrición, anemia, diabetes, tabaco, todo lo que todos conocen, y vamos al primer tiempo. Este es el aspecto de la herida en el primer tiempo. Fíjense el índice de masa corporal, como se ve reflejado en la cantidad del celular. Había perdido todo el fémur proximal, y fíjense el tejido que encontramos aquí. Es un tejido que, si bien puede ser de granulación, uno llama la atención que si no hubiese desarrollado el acnes, este tejido me da la sensación de que está infectado. Este es otra vez el tejido. Y esto es... Ahora sí, bueno. Perdón, Columna posterior. Ahí tenemos la columna posterior. Esto es en la toilette. Columna posterior, el defecto del fondo.
directamente no tenía columna posterior, no tenía ceja posterior, tenía un escoplazo adelante con pérdida de toda la ceja, de toda la columna anterior. Y vamos a repetir un espaciador por resección para tratar de preservar ese poco hueso que nos quedaba para hacer el 3D. Al finalizar el tratamiento antibiótico tenemos esta imagen. Fíjese que el fémur proximal se introdujo dentro del cotilio, y el cotilio no tenés paredes, zafó el cemento que estaba dentro del cotilio como espaciador. Entonces vamos al diseño 3D con la gente de IP Magna, con lo cual nos están pidiendo siempre una tomografía con cortes menores de 1 milímetro en un sistema DICOM. Esto es lo que nos piden, y esto es lo que nosotros entregamos. Estamos... ¿Y dónde cocino? Me quedé sin nada. Bueno, tenemos alguna interferencia. Y esto es, con este sistema, con esto que presentamos, tenemos una interferencia. Habrá que silenciar el... Sebastián, tenés que silenciar. Ahí está. Bueno, entonces con lo que nosotros le entregamos a la gente de ingeniería, desarrollan este modelo, que es un modelo 3D, que es nuestra situación actual. Esto es como estaba y esta es lo pretendido. Este es el modelo que nos mostró recién Ricardo, y vamos a ver lo que tenemos. Nos van a medir en la parte de ingeniería el fresado mayor, que en este caso son 60 milímetros, y nos vamos a ver dónde tenemos que fresar, en esta zona y en esa zona. Siempre con mucho cuidado de fresar esa zona, de no perder la poca columna anterior que tenga, porque eso, lo poco que tenemos aquí adelante, porque eso nos va a dar un cierto o un esperado prefit, o algo de prefit. Esto es ya el diseño. Nosotros podemos acá hablar con la gente de ingeniería, buscar dónde queremos tener los tornillos y desarrollar este modelo, donde tenemos los largos de tornillo, como les mostró recién el negro Manafó. Y lo importante es que hay una escala, que es unidades Humfield. Humfield era un ingeniero inglés, premio Nobel, que desarrolló la radiodensidad de los tejidos. Y así tenemos de más 1000 a menos 1000. Más 1000 es hueso cortical, menos 1000 es aire, 0 es agua, 700 es hueso trabecular y 80 son tejidos blandos. Fíjense que en este caso nosotros teníamos este tornillo, que es un buen tornillo, estos dos tornillos que vamos a tener amarre, pero fíjense el tornillo número G, que va al isquion, casi es un tejido blando, casi no vamos a tener amarre, o sea que es un tornillo que no nos va a servir. Esta es el momento de la cirugía. Bueno, tenemos la posibilidad de tener el estéril, el modelo 3D que nos ayuda. Ese es el defecto de fondo, que se lo marco acá con el puntero de este lado. No tenemos columna anterior, tenemos, sí, donde engancharnos abajo. Y a posterior, fíjense que lo que estamos marcando ahí, este istmo óseo es lo que nos salva de la disyunción pélvica. O sea que tenemos que hacerlo imposible porque no tener una fractura aquí, porque estamos en otro paciente. En este caso, una vez realizada la cirugía, ahí tenemos nuestra cirugía, le pido perdón porque no tenemos buena filmación de este caso, pero ahí tenemos cómo queda, los centros de rotación, cómo lo pudimos bajar a su lugar. Y esta es la radiografía postoperatoria. Y le pusimos en este caso un cotilio constreñido porque no teníamos fémur proximal ni aparato abductor. Y en este caso, que no quiero entrar en el desarrollo, le hicimos una transferencia glúteo mayor, glúteo medio, para tratar de formar de vuelta una banda abductora. Vamos a ver qué nos dice la evidencia. Para buscar la evidencia busqué Estados Unidos y Europa, porque tiene dos legislaciones diferentes, Estados Unidos y Europa, pero sí tienen experiencia en este tipo de implantes. Esto es una revisión sistemática que hizo Di Martino, que viene del Special Surgery de Nueva York. Son 17 artículos, después de filtrar muchos artículos, es una revisión sistemática y no un metaanálisis, porque esos artículos tienen poca evidencia. Y evaluaron defectos 3A y 3B de Paprosky. Juntaron casi 300 implantes 3D, y el seguimiento, que es muy importante, tienen 57
meses de media de seguimiento, de la media. La tasa general de complicaciones fue del 29% y la tasa de recuperación por cualquier motivo fue del 17.3%. Dentro de la tasa general de complicaciones, la luxación, como le decía Ricardo, también es del 11%, que son altas, infecciones periprotésicas, 6%, lesiones neurológicas, las únicas reportadas son del ciático, no hubo, también me sorprendió no tener del crural, las únicas reportadas son del ciático, y el aflojamiento aséptico fue del 1,7%, con lo cual es muy buen reporte a esta cantidad de tiempo en pacientes que no tenían hueso. Lo vamos a concentrar en la tasa de reoperación y la luxación. Entonces, tasa de reoperación y luxación. Y la vamos a comparar con las copas jumbo, con las cajas y anillos, con las aumentaciones traveculares y con hueso impactado con manchas de acero. Y fíjense que el mejor registro tiene son el hueso impactado, impact and grafting, con manchas de acero, que tiene una falla por cualquier motivo del 7% contra el 17% de los 3D y 2,4% de luxaciones contra 11% de los 3D. La que sigue son las aumentaciones con metal trabeculado, con 7,3% por falla por cualquier motivo, y casi 5% de luxaciones, casi la mitad de los 3D. ¿Qué pasó con esta visión sistémica? ¿Cuál es la conclusión? Es que a pesar de las altas tasas, las tasas elevadas de complicaciones que tienen estos implantes, hoy por hoy es una opción eficaz en el tratamiento en reconstrucciones acetabular. Y cuando vamos a ver el por qué se luxan más, este trabajo que lo hicieron en la ciudad de Bonn, en Alemania, compararon los triflanges, que son los 3D, con las aumentaciones. Los triflanges mostraron que lateralizan un poco más el centro de rotación y generalmente quedan un poco más cranealizados, con lo cual esto podría explicar por qué el 11% de las luxaciones. Y los monoflanges restauraron mejor el centro anatómico. Y no hubo diferencias en este artículo en cuanto a la infección periprotésica o el aflojamiento aséptico. Con lo cual mi conclusión es que no podemos, hoy por hoy, debemos diferenciar de efectos 3A y 3B. Todos otros trabajos hablan de 3A y 3B como si fuese lo mismo, y yo les aseguro que no tienen absolutamente nada que ver. No tienen en cuenta tampoco qué pasa del lado femoral. No es lo mismo el que le mostró recién el doctor Bonafoc, que le mostró yo recién, que no tenía directamente femor proximal en cuanto a la posibilidad de luxación. Una vez que podamos unificar criterios y comparar 3A con 3A, 3B con 3B, y poder tener la suerte de tener casuística como para poder ir del lado femoral también y tratar de asemejar pacientes con lados femorales parecidos en efecto 3B, vamos a tener unas estadísticas más confiables. Después de esta búsqueda bibliográfica, yo creo que hoy es una herramienta útil para efectos estabulares, sobre todo para PROSCI 3B. Es muy útil la herramienta. Para el resto de los defectos hay otros métodos. No digo que esto no sea útil, pero este es especialmente útil para PROSCI 3B. Yo creo que simplifica mucho la cirugía, como decía Ricardo. La experiencia del cirujano no es tan marcada como es los objetos impactados, que tenés que tener mucha más experiencia. Y con este caso, en gente que tiene poca experiencia o hace un defecto acetabular al año, me parece que es una buena herramienta. Muchas gracias. ¿Sí? Ha silenciado, Roberto. Bueno. Ahí estoy entrando, ahí estoy de vuelta. ¿Está Soto? Sí, sí. Yo dejo de compartir. ¿Y qué voto yo? Gracias, Diego. Tengo una pregunta que te hace el público, que es el doctor Coach Juan. Mi amigo Juan. Si no considerás la posibilidad que en el tiempo que pasa entre la fabricación del implante, no cambie la estructura del lecho, o sea, de la cavidad cotiloidea. Sobre todo que ha habido una infección. Juan, es muy buena pregunta. Está publicado que las fallas que han tenido estos efectos, estos 3D, es por el tiempo que pasó entre la confección
y la tomografía que usaron para la confección y la realización de la cirugía. Yo creo que la única forma que eso no pase es hacer la tomografía y diseñarlos en forma cercana. Lo publicado es que sí tenemos espolones óseos, partes blandas, que van a alterar el lecho donde va a ir implantado este 3D, y eso fue una causa de falla. Sí, Juan, es así, tenés razón. Con lo cual, que sea industria nacional y poderlas tenerlas en tiempo y forma es una gran ventaja, como decía Ricardo. Bueno, gracias, Diego. Le voy a dar lugar al doctor Carlos Sabatella del Hospital Naval para que nos cuente a ver cuál es su experiencia al respecto. No se te escucha, Carlos, ¿eh? Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Roberto. Gracias por permitirme mostrar mi experiencia. Estos sistemas en este tipo de revisiones acetaulares que son un desafío para todo cirujano de cadera, y sabemos, como recién dijo Ricardo, Diego, que hay distintas alternativas para cada caso, y más cuando tenemos pérdida de estructura ósea. Entonces yo me propuse decir, como todo en medicina, para saber si algo sirve o no, es compararlo con lo que hacíamos antes. Y cuando tenemos estos casos, creo que lo primero, como recién dijo Diego, es clasificar y ver qué tipo de efectos tenemos. Eso es lo principal, porque al saber qué tipo de efectos tenemos, vamos a poder elegir el tratamiento y nos va a guiar en el tratamiento. Creo que la elección de estos tipos de cotilos es para estos tipos de efectos, los 3A, 3B o discontinuidades pelvianas. Estoy yendo a la bibliografía, este es justo los trabajos que mostró Diego, sabemos las complicaciones, sabemos la sobrevida que tienen estos tipos de armado para reconstruir la parte acetabular, y justamente que la luxación es uno de los componentes o una de las complicaciones principales. Entonces todos hemos pasado por estas situaciones que han sido catastróficas en revisiones y que nos han preocupado, y la luxación, las distintas terapias que tenemos o alternativas de tratamiento para solucionar este problema en las revisiones. Y creo que es tonto desperdiciar todos los conocimientos conseguidos por nuestros maestros, y en base a todo eso, ¿qué sabemos hoy en día cuando enfrentamos una revisión? Que lo primero que tenemos que hacer o entender es que en una revisión, para lograr la reconstrucción exitosa, debemos curar la biología ósea. Y como dice en este trabajo Paprosky, considerar que la disrupción pélvica crónica o los defectos 3B son pseudoartrosis atróficas o fibrosas. Y como en toda pseudoartrosis, que lo hemos aprendido en la residencia, necesitamos darle estabilidad. Necesitamos colocar un restrictor no cementado, y si ya sabemos hoy en día que si este restrictor es de tantalio o de titanio trabecular por su superficie, le va a dar estabilidad al sistema, y para evitar justamente una de las complicaciones mayores que tienen las revisiones, que es la luxación, la utilización, como mostró Ricardo, de un cotilo de doble modularidad cementado dentro de este sistema, vamos a permitir cumplir los objetivos o desafíos que nos planteamos en estas reconstrucciones. Que los desafíos, ¿cuáles van a ser? Primero, rellenar los defectos, individualmente cada caso, no algo que sea un cotilo general para todos. Y esto necesitamos buscar el contacto íntimo de este componente acetabular con el hueso huésped. Así podemos hacer una fijación estable, y al hacer una fijación estable, poder unir la parte proximal ilíaca con la parte distal de isquio y púbica y reconstruir esa Y invertida, y así reconstruir
y dar soporte para un cotilo protésico y recuperar la posición anatómica en estos casos. De esa manera, conseguir una distribución mejor de las fuerzas y lograr una cadera estable. Es por eso que en estos casos mi casuística es de 4 casos con 2 años de evolución. Yo elijo estos cotilos customizados, hechos a medida, que permiten una planificación minuciosa, y lo mejor de esto es al realizar la tomografía computarizada, con cortes cada 1 milímetro, con reconstrucción 3D y los programas computarizados para hacerlo, es que uno va estudiando y se va interiorizando de lo que se va a enfrentar en cirugía. Es una planificación exhaustiva la que tenemos que hacer y nos permite, por ejemplo, en esta paciente de 69 años, de sexo femenino, que me concurre al hospital, operada hacía 4 años con un reemplazo de cadera no cementada, que algún defecto debe haber tenido en el fresado, me permite hacer una planificación y unir la parte superior ilíaca con la parte isquiática púbica, lograr una buena planificación y lograr intraoperatoriamente recuperación, este centro de rotación y este cotilo de doble modularidad, y recuperar esto. Su posición anatómica, yo utilizo injerto óseo en estas reconstrucciones, lo planifico con la gente de reconstrucción que me dejen la posibilidad de utilizar el injerto y que esto está planificado previamente, porque creo que darle aporte óseo a estas estructuras también es interesante, justamente porque voy a hacer lo que trato es de dar una curación biológica, y al entender que es una pseudoartrosis le aporto estructura biológica. Fundamentalmente la fijación que busco ilíaca, púbico y isquiática, y me permite, si funciona, ahí va, lograr una cadera totalmente estable y funcional con el cotilo cementado de doble modularidad, que me hace quedar muy tranquila. O en este otro caso, hoy aprendí otra indicación, lástima que no lo charlé con Ricardo de antemano, en este paciente de 70 años etilista que en febrero del 2018 sufre una caída, esta fractura con minuta transversal de acetábulo, se le decide con el equipo de trauma realizar una osteosíntesis abanico-posterior y un reemplazo híbrido de la misma. El paciente a los 4 meses sufre una nueva caída, sufre este desplazamiento acetabular, entonces decimos, bueno, le cambiamos de un cotilo poroso a un cotilo de titanio trabecular, hacemos el recambio muy bien, y al año concurre ahora sí, no solo con el aflojamiento del acetábulo, sino con todo signo de osteólisis y aflojamiento a nivel del tallo, osificación heterotópica y una fístula del paciente. Terminando en esta hermosa radiografía con un gran defecto acetabular y femoral, por lo cual paciente infectado, la punción dio positivo, se procede a realizar la extracción, colocación del espaciador y comenzar a planificar qué hacemos ahora. Pensar que va a ser el cuarto ingreso que vamos a tener en esta cadera y cómo reconstruimos esta gran pérdida de estructura ósea medial superior del acetábulo. En todos los casos estos, yo por rutina hago una angiotomografía digital para ver la parte vascular, dónde está, es algo muy importante, y tener al cirujano vascular cercano en el momento de la cirugía por si hay alguna complicación. Y la planificación, donde vemos defecto medial, defecto del fondo, esta imagen que nos hace pensar que si esto lo movemos sí es una disrupción pélvica, y la planificación otra vez, como vieron Ricardo y Diego, la posición de los tornillos, dónde lo quiero localizar, dónde quiero buscar y ponerla mejor. Y charlando con Belén, justamente, que me deje la posibilidad de colocar injerto, un tornillo multidireccional para fijar el injerto que voy a poner. Esto es fundamental, el charlado con los diseñadores y poder la planificación y el juego previo a la cirugía, para estar ya confiado y sabiendo más o menos tener una idea aproximada de lo que nos vamos a enfrentar. Y esto es lo que encontré intraoperatoriamente, y esta es la reducción que pude hacer, recuperación, mis objetivos justamente, dar una fijación estable, recuperar el centro de rotación, colocar el cotilo de doble modularidad
y permitir esto. Esta aplicación, el injerto y dar algo estable al paciente. Por eso hoy en día en todos estos casos de defectos graves de tipo 3 o de erupción pélvica, opto por estas soluciones. Creo que es una solución que, como dijo Ricardo, ha llegado para quedarse. Me da la tranquilidad de tener el asesoramiento intraoperatorio de la posición de los tornillos, de la longitud de los tornillos. En el primer caso, confieso que tuve miedo de la longitud que me decían y utilicé uno más corto, me arrepentí de ver el posoperatorio. Me permite lograr estas reconstrucciones, esta estabilidad intraoperatoria y siempre cumpliendo los objetivos establecidos. Por eso, como conclusión de este sistema, creo que la planificación y el estudio del defecto es importantísimo en estos casos, charlarlo siempre con los diseñadores, tener su asesoramiento intraoperatorio, y creo que es un implante que nos permite abarcar casi cualquier tamaño de defecto óseo, y lo importante es que se ajusta al hueso huésped. Algo que no me gustaba cuando yo enfrentaba este tipo de revisiones acetabulares antes era que yo tenía muchas veces que adaptar el hueso al implante. Y lo que, si uno, otra vez vuelvo a que es una pseudoartrosis, tenemos que darle estabilidad al sistema y adaptar el implante a lo que tenemos nosotros. Nos permite recuperar el centro de rotación, como ya se ha dicho. Todo esto hace que disminuyan los tiempos operatorios. Es importantísimo porque al esto ya estar planificado de antemano, disminuye lo que nosotros vamos a tener que inventar o improvisar en la cirugía. Creo que obtenemos una reconstrucción mecánicamente estable, es una alternativa para tratamiento de estos defectos acetabulares graves, nos falta tiempo de evolución. Como decía Hipócrates, creo que esto va a intentar ayudar y ante todo no hagamos más daño. Y como para finalizar, no se olviden que el RCP y el desfibrilador salvan una vida. Muchas gracias. Ahí no te escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, Roberto, tenés micrófono. Si querés, sigue el doctor Carlos, gracias por la exposición. Te preguntaría si tienen algún protocolo especial cuando los casos tienen infección, como en este caso que vos viste. En todas las revisiones se hace eritro, PCR, se hace la punción previa a la cirugía y infectología, de acuerdo al recuento de leucocitos, eritro y la PCR, nos da el ok, y en este caso fueron 8 semanas de tratamiento antibiótico para que nos den el ok para la reoperación, y nuevas muestras durante la reoperación para ver si sigue con algún foco infeccioso y tiene que seguir el tratamiento antibiótico superficial. Nosotros en el Hospital de Clínicas hemos desarrollado junto con infectología un protocolo de recambio del espaciador y hacer tomas in situ. Porque a veces las punciones de biopsias tienen su parte dudosa. Y tomar 5 o 6 muestras. Y cuando las muestras in situ son negativas, recién ahí desarrollamos el implante, porque la infección también cambia la superficie. Y entonces puede suceder lo sucedido, que pasan a veces las superficies. El implante no se adapta a la superficie ósea que te encontrás. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo o la infección siguió actuando. Bien. Bueno, ¿seguís vos, Mariano? Sí. Adelante, entonces, Mariano. No te presento porque sos amigo, entonces, adelante, Mariano. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve, se escucha? Sí. La pantalla. Bueno, yo soy el doctor Mariano Lupacini, del equipo de cadera y rodilla del Hospital de Clínicas, y lo que me pidieron hoy es hablar un poco de nuestra experiencia y la evolución con estos cotilos 3D. Indicaciones
para nosotros actualmente la indicación, más allá de las clasificaciones a las cuales le damos mucha importancia, es en aquellos casos donde los defectos acetabulares que tenemos no los podemos resolver con un único implante convencional. No lo podemos resolver con un cotilo de metal trabecular, con un multihole, con un megacotilo. O sea, en los casos en los que tendríamos que usar mallas, anillos, injerto, cuñas y demás, optamos por la reconstrucción 3D. Lo vemos como una evolución. Al principio hacíamos las reconstrucciones más convencionales con injertos, mallas y anillos. Después pasamos a usar los cotilos con las cuñas de tantalio. Y cuando salió la posibilidad de hacer el 3D, pensamos, ¿por qué no hacer todo esto en un único implante? Y eso creemos que es el resultado, es la evolución del cotilo de metal trabecular más la cuña de metal trabecular. Las condiciones para poder hacerlos es tener la tomografía 3D confiable, porque el ingeniero va a hacer todas las mediciones en base a esta tomografía y es la clave para que no haya diferencias en el intraoperatorio. Lo otro es que no se pueden producir cambios entre la tomografía y la cirugía. No podemos generar nuevos defectos óseos cuando sacamos el material. Por eso lo indicamos. En los casos donde el aflojamiento es tan notorio que sabemos que no vamos a perder stock óseo en el retiro del implante, y si sabemos que va a ser así, pasamos previamente por el espaciador. Yo acá les voy a mostrar el primer caso que arrancamos nosotros en el 2014. Era un paciente masculino de 84 años con un aflojamiento aséptico. Le hicimos todo la serie de estudios para descartar infección, centellograma, biopsia, laboratorio y demás. Un defecto acetabular severo, un Paprosky 3A, y fue el primer caso en donde nos planteamos hacer una reconstrucción con el implante 3D a medida más el reemplazo de cadena. Ahí arrancamos con lo que es nuestra primera fase, primera etapa, que es el diagnóstico de indicación. Hicimos las radiografías de rutina, pasamos a hacer la tomografía con reconstrucción 3D, donde vemos el defecto, ¿sí? Vemos que el implante está flojo, que teóricamente al sacarlo no vamos a cambiar nada de la estructura ósea, por eso nos planteamos hacerlo en un tiempo. Y pasamos a la etapa que con la tomografía 3D ya nos presentan el modelo plástico con la supresión del implante y vemos en la mano, lo podemos ver, tocar el defecto y en base a eso hablar con el ingeniero y plantearle qué es lo que necesitamos, ¿no? Ahí empieza el diseño de nuestros modelos y las pruebas. Cuando lo tenemos, lo acoplamos, diseñamos dónde van a ir los tornillos, para lo cual, como ya se habló, nosotros nos guiamos mucho por las unidades Homefield para elegir en dónde tenemos mejor hueso para poner los tornillos y que eso nos dé una buena fijación inicial. Cuando con todo esto ya lo tenemos resuelto, pasamos a que nos impriman en metal trabecular el modelo definitivo y con eso vamos a la cirugía. Retiro de la prótesis, retiro del implante, acá se ve el cotilo como salió con el resto de cemento que tenía sin nada de hueso, el defecto óseo, ya vamos a ver, es muy parecido, es igual al que teníamos en el modelo plástico. Fresamos de acuerdo a lo que veíamos en el modelo plástico para poder esferizar y regularizar a proximal. Colocamos la prueba, vemos que copiamos perfectamente el defecto, presentamos el modelo definitivo, lo impactamos, lo atornillamos y cementamos adentro un cotilo. Hacemos el tiempo femoral, reducimos y ahí queda la reconstrucción. Posoperatorio inmediato, cubriendo el defecto que tenía, más el reemplazo de cadera, los tornillos donde veíamos que teníamos mejor stock óseo, y ahí es una radiografía a los 3 meses. Por ahí lo interesante de esto
es saber desde el 2014 hasta hoy qué cambiamos en nuestra experiencia. Punto número 1, algo que ya se dijo, de cementar cotilos convencionales, pasamos a usar de rutina los doble movilidad, a excepción de cuando tenemos grandes defectos de partes blandas o factores de inestabilidad que podemos cementarle el inserto de un tripolar. Pero si no, usamos fundamentalmente el doble movilidad. Después, que lo que cambió un poco fue la estética de los plásticos, empezaron a mejorar, ser más estéticos, como lo ven acá, de estos primeros probadores a estos. Nosotros variamos, que al principio presentábamos el modelo, no teníamos con qué impactar ni nada, usábamos el probador del no cementado invertido, ya las diseñamos ahora con el orificio central para el impactor. Y otro problema que teníamos era que nos coincida exactamente la rotación en vivo de lo que nos pasaba con el plástico, y que lo que le pasamos a hacer son unas pequeñas marcas en el implante que le hacemos coincidir con defectos óseos o estructuras que nos dan la referencia para poder conservar la orientación exacta. Y estas son las radiografías postoperatorias, por ahí del primer caso que les mostré, y la del último caso, que es donde les mostré las diferencias. Hoy lo que tratamos actualmente de hacer es de pensar en que con el metal trabecular conseguir un acetábulo lo más parecido al acetábulo original del paciente, y sobre eso hacemos nuestro reemplazo de cadera. Si hoy tuviéramos este primer caso, probablemente no haríamos este metal hasta acá adentro, terminaríamos como acá y haríamos más apoyo afuera. Nos parece que hasta estéticamente es mejor y funcionalmente no cambia para nada. Como conclusiones, pensamos que lo que estamos haciendo es algo metodológico, nos resulta práctico y nos facilita mucho el tiempo quirúrgico. ¿Qué nos falta? Tiempo para ver cómo evolucionan y sacar más conclusiones. Nuestra experiencia con el equipo del Hospital de Clínicas en estos últimos 6 años que lo venimos haciendo son de 28 casos, donde tuvimos 18 mujeres, 10 varones, una edad promedio de 65 años. Hicimos 10 aflojamientos asépticos, 15 aflojamientos sépticos. Una fue una cirugía primaria por una displasia de una osteopatía que le deformaba la pelvis, así que optamos por este método, y 2 fueron en fracturas. Por ahora, en 6 años, no tuvimos ningún aflojamiento ni ninguna infección crónica. Tuvimos 2 infecciones agudas que se resolvieron con la toaleta y la antibiótico-terapia, y intraoperatorio no tuvimos complicaciones de que un implante no nos coincidiera con lo que habíamos medido ni nada, así que seguimos con el método y tratando de conseguir que pase el tiempo a ver cuáles son las estadísticas finales. Muchas gracias. Gracias, Ariano. Te preguntaría algo que por ahí no dijiste, que es el tamaño del poro. Fíjate que en el primer diseño el poro era muy parecido a los cotilos estándar, digamos, a los cotilos porosos estándar. Cambiamos el diseño del poro y eso nos cambió mucho la fijación y la osteoinducción. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, el tamaño del poro también lo fuimos variando, con lo cual lo que tenemos es cuando impactamos el cotilo ahora con el impactor que ya le diseñamos en el fondo y todo, tenemos un prefit inicial, inclusive antes de colocar los tornillos, y creo que eso se debe al cambio en la porosidad. Buscamos un poro más grande, que creemos que tiene mejor osteointegración también. Te preguntaría, Carlos, si con esto que has visto, ¿no te tentarías a dejar de poner injerto que tiene sus pequeños bimoles? Soltá el micrófono, ¿eh? Sí, es una de las alternativas que voy a empezar a utilizar, solo utilizar injerto de relleno en pequeños defectos,
y no poner grandes injertos óseos. Hasta ahora, la serie, como le dije, fueron 4 casos con 2 años de evolución. Por ahora tengo buena evolución y los pacientes también. Pero de todas estas charlas que estoy escuchando de reconstrucción acetabular con 3D, voy a intentar poner menos injerto, pero me gusta la idea del injerto, siendo que me permite una reconstrucción biológica. Hasta ahora no me altera la colocación del 3D, porque está planificado de antemano la colocación del injerto. Por eso no es algo que contraindique la utilización. Bueno, perfecto. Juan, te presento. Sos el jefe de cadera del Hospital de Clínicas y me gustaría entonces que nos acercara un poquito los avances que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias Roberto y Hernán por convocarme acá a este webinar. La idea un poquito es mostrarle una breve introducción del laboratorio 3D que tenemos ahí en el Hospital de Clínicas, el protocolo que estamos utilizando en el hospital, también en la parte de cadera sobre todo, y mostrarles 2 casos interesantes en donde utilizamos esta tecnología recientemente. Lo primero, lo que vamos a decir, un poco lo que dijo el doctor Lupaccini recién, en los últimos años realmente hemos reemplazado el injerto estructural por el metal trabecular, no solo por nuestra experiencia, sino por la mayoría de las publicaciones reportadas. Hoy en día se está viendo que, como dijo también el doctor Bellel y Ricardo Munafó, la idea es que el metal trabecular, hoy en día tanto de tantalio como de titanio, podría llegar a ser el gold standard para las reconstrucciones articulares. Es por eso que, utilizando estas bondades del metal trabecular y utilizando las tecnologías 3D, hoy estamos haciendo implantes a medida desde junio de 2014, como mostró el doctor Lupaccini recién. Se generó un laboratorio universitario de nuevas tecnologías para patologías complejas, cuyo director es el doctor Español, que es el que dirige acá el webinar, el doctor Melo. Generamos un área de columna, un área de cadera de rodilla y un área de trauma. El área de cadera de rodilla está compuesto por el doctor Lupaccini, que hoy está con nosotros acá mostrando recién los casos que mostró, el doctor Mauro Benzino, Mariano Luna y Germán Mena. El protocolo que armamos fue un protocolo que va a ser publicado en la revista de Campo. Calculo que este año va a salir. Consta de una primera etapa donde tenemos el diagnóstico con las radiografías convencionales, la historia clínica, le hacemos una tomografía, pedimos la tomografía y como todos los colegas anteriores han dicho, es muy importante el pedido de la tomografía. Me gustaría que haga una captura de pantalla de cómo pedir la tomografía, porque esto es lo clave para que el ingeniero pueda hacer una correcta reconstrucción. Pasamos a una segunda etapa, que es una etapa esencialmente de planificación. En esta etapa nosotros podemos tener la hemipelvis y evaluar la posibilidad o no de hacer un implante a medida. No quiere decir que todos los defectos acetabulares les vamos a hacer un implante a medida, sino que en esta segunda etapa es donde nos dividimos las aguas en hacer lo convencional, o eventualmente si vemos que no podemos reconstruirlo con las cosas que tenemos, podemos pasar a la tercera etapa que, como bien dijeron, es la posibilidad de hacer el biomodelo del plástico, donde podemos orientar los tornillos, darle la pared posterior al defecto que tenemos, orientar el acetábulo, bajar el centro de rotación, para después pasar a la cuarta etapa, que es justamente la fabricación del cotilo definitivo de titanio irregular. Repito, todos los casos usamos este protocolo. En la etapa 2 es donde decidimos si hacemos lo convencional o si pasamos a la tercera y cuarta etapa. Lo que voy a mostrar entonces, pasando a los casos, voy a mostrarle este caso, que es una paciente de sexo femenino de 75 años. Parece que este webinar es un poco de fractura de acetábulo, pero realmente son los casos donde por ahí podría llegar a ser hasta una sugerencia como para indicarlo en esta patología. Esta es una fractura de Tournelle tipo F, o sea, es bien compleja. Yo la verdad que no me acuerdo bien todas las letras, pero
a partir de la G ya es complicada, así que esta es bien complicada. Luxación central de la cabeza, conminución de la pared posterior, conminución de todo lo que es la pared medial, de la columna posterior. Hacemos la segunda etapa de la planificación siguiendo el protocolo, donde evaluamos con la tomografía qué defectos tenemos, y vemos que prácticamente en la tomografía no existe la pared posterior, no existe la pared medial. Por lo tanto, nos encontramos con un caso sumamente complejo donde evaluamos las distintas opciones, donde implica la osteosíntesis, la artroplastía o las técnicas homologadas, como han mostrado hoy, pero no hay un consenso en el tratamiento. Entonces, cuando uno evalúa las distintas consideraciones, nosotros vemos que puede llegar a haber osteosíntesis o artroplastía o combinada de acuerdo al trazo fracturario. Nosotros teníamos un trazo conminuto, la edad era una paciente de 75 años, es decir, añosa. Teníamos un pésimo y mal stock óseo, de hecho directamente la tomografía no nos mostraba, de tanta conminución, nos mostraba los defectos. Teníamos luxación central de la cadera y una imposibilidad para la reducción. Todo esto nos orienta hacia una artroplastía total de cadera. Pero cuando vemos la literatura, vemos que cualquiera de estos métodos que utilizamos, un poco lo que le pasó también a los colegas, vemos que el pronóstico es totalmente desfavorable. Sobre todo con altas tasas de revisión, con complicaciones, con alta complejidad en la resolución, con abordajes amplios, con tiempos prolongados en la cirugía, con sangrado abundante, incluso con complicaciones que llegan hasta casi el 40%. Es decir que ante esta situación nosotros nos planteamos todas estas preguntas y en realidad es lo que nosotros tratamos de expresar hoy, ¿no? O sea, tratar de buscarle la forma en donde nosotros podamos reducir los tiempos, limitar la exposición, combinar las dos técnicas, una prótesis con una osteosíntesis, estabilizar la fractura, favorecer la consolidación y disminuir el tiempo de recuperación de la paciente. Es decir, que nos obliga, en este caso, a pasar a la tercera etapa, que es la del diseño del prototipo que nosotros queremos hacer. En este caso, le generamos una pared medial, le generamos una pared posterior y le damos la posibilidad de utilizar tornillos donde podemos darle la osteosíntesis para esta paciente. Además, tenemos la posibilidad de generar estas aletas que van a hacer el efecto antiprotusio, como vieron en el caso anterior donde por ahí si hubieran tenido alguna aleta periférica, hubieran evitado la posibilidad de generar una protusión acetabular. Con esto nosotros le generamos el efecto de anillo, todo en un mismo implante. Ahí está la cuarta etapa donde elaboramos el cotilo del biomodelo al cotilo definitivo. Hoy por ahí este cotilo lo haríamos mucho más pequeño, esto lo hicimos en 2018, lo haríamos mucho más pequeño y con tornillos periféricos como le voy a mostrar en el siguiente caso. Son imágenes de la cirugía donde presentamos el acetábulo, logró muy buena fijación, muy buena contención y el resultado posoperatorio al año y medio con buen resultado. El segundo caso, un caso reciente. Realmente lo que les quiero mostrar más que nada es la técnica que utilizamos, porque lleva muy pocos días, lleva 10 días de posoperatorio, lo operamos ahora en la pandemia, 72 años, 3 semanas de evolución de la fractura tipo J, más severa que la otra, con luxación central de la cadera, con conminución completa de la pared medial, con lesión de la columna posterior y lesión de la columna anterior. Por lo tanto, en esta etapa le hicimos la tomografía, fíjense, con cortes de 1 milímetro, formato DICOM. Alguien comentó ahí en el webinar una pregunta con respecto a la técnica también con supresión de metales, se puede hacer y eso facilita muchísimo para el ingeniero hacer la reconstrucción. Pasamos a la segunda etapa y vemos que hay un compromiso importante de todas las dos columnas. Es decir, que de nuestra serie de 28 casos, este fue el primer caso donde tuvimos una verdadera disrupción pelviana. No es la crónica, pero es una disrupción pelviana aguda. Pero por esa razón es que nosotros, al analizar todas las opciones, dijimos, bueno, pasemos a la tercera etapa, hagamos un cotilo a medida, o un implante donde cumpla la función de placa por un lado y la función de reemplazo articular por otro.
Hicimos esta cantidad de tornillos que parecen muchos, pero en realidad no es que le ponemos 13 tornillos, sino que en estos casos donde por ahí puede llegar a haber un movimiento pelviano, nosotros necesitamos opciones para fijar nuestro cotilo. Entonces, medido con las unidades de Hanfield y agregándole también tornillos periféricos para lograr una fijación. Es así como lo presentamos en la planificación. Hacemos el biomodelo, lo imprimimos y generamos la cirugía. Ahí vemos que en este caso le agregamos el injerto óseo propio de la cabeza femoral, porque tenemos, recordar que es una fractura de acetábulo, lo cual en un caso agudo es sumamente útil, y le colocamos el cotilo, como dijo Ricardo, es muy útil tenerlo en el quirófano porque nos orienta muchísimo para la colocación del mismo. Y le agregamos el injerto al trasfondo, impactamos el cotilo. Con la diferencia de los otros casos, al ser una disrupción pelviana, en el momento de impactación notamos cierto movimiento, pero cuando le colocamos los tornillos, logramos una fijación excelente. Realmente el postoperatorio de esta paciente fue muy bien, les repito, lleva nada de tiempo en el postoperatorio, pero la paciente ya está sentada, contenta, parada, y ya podemos recuperarla y rehabilitarla correctamente como si fuera una fractura de cadera. Porque la realidad es que la fractura de acetábulo hay que homologarla como si fuera una fractura de cadera, donde tenemos que recuperarla lo antes posible. Entonces, como conclusión, sabemos que no hay evidencia, como dijo muy bien Diego, no hay evidencia en la literatura de que contemple implante 3D en las fracturas acetabulares agudas. Eso lo sabemos, es así, pero nosotros, con nuestra experiencia que tenemos con 3D y manejando defectos muy complejos, creímos que esta podría llegar a ser una opción dentro del tratamiento de esta patología tan compleja, donde combina la osteosíntesis con la fractura, podemos planificar la orientación de los tornillos donde realmente queramos, reduce la exposición y el tiempo quirúrgico dramáticamente. Nosotros hicimos esta cirugía como si fuera una cirugía primaria, sin mayor complejidad, y hay que recordar que todos estos cotilos tienen metal trabecular, que está totalmente comprobado que es lo que hay que usar cuando estamos tratando estas patologías complejas. Muchas gracias. Gracias, Juan. Te preguntaría, así porque está digamos, en duda los tiempos de fabricación, porque desde el comienzo los tiempos de fabricación eran muy largos, y ahora que lo estamos fabricando acá, ¿qué ventaja le has encontrado? Sí, eso es tal cual. Esta patología era impensada cuando empezamos a hacer esto en 2014, 2015, recién hace 1 año y medio que podemos pensar de hacerlo en forma de patología aguda. Entonces, hoy en día, el último cotilo que hicimos, tardamos, independientemente de la parte de autorizaciones y todo eso, pero cuando el ingeniero tuvo en mano la tomografía hasta que fuimos a la cirugía, 10 días. Entonces, hoy en día, uno puede llegar a decir realmente 10 días dentro de todo lo que es la planificación y dentro de toda la recuperación de esta fractura compleja que normalmente nos dejaba a los pacientes añosos postrados en la cama sin mayor movilidad y sin mayor facilidad para la recuperación. Estos pacientes ya se paran inmediatamente y cuando ve uno la historia final, bueno, realmente esos 10 días vale la pena esperarlos, que no son muchos cuando uno plantea esta patología. Bueno, gracias, Juan. Le voy a dar lugar a Sebastián Sasaki, que es cirujano traumatólogo del Hospital Milstein. Por favor, Sebastián, contanos tu experiencia, que es bastante, por lo que sé. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi experiencia, la verdad que igual que la de la gran mayoría, es bastante corta en cuanto al tiempo. Solo hace un par de años que estamos utilizando este tipo de implantes. El Hospital Milstein, por ser un hospital de PAMI, la verdad que recibimos bastante volumen, digamos, de pacientes que requieren revisiones protésicas. Desde mi punto de vista, la idea es dar un
un pantallazo, un motivo el por el cual es una opción el tratamiento con cotilos customizados. Lo de que todos hablamos con el tema de los defectos acetabulares, que ya sabemos todos, ¿sí? La verdad que esto nos ayuda un poco al tratamiento de los defectos principalmente más avanzados, más graves, y nuestra evolución, igual que lo que había hecho el doctor Lupaccini en el tratamiento de las pérdidas óseas, ¿sí? Inicialmente era con reconstrucción de hueso, ¿sí? Autólogo o heterólogo, para la reconstrucción de los acetábulos, impactación. Después vino el advenimiento de las cuñas, que eso nos ayudó en los tiempos quirúrgicos, ya que no tiene uno que tallar el hueso, ¿sí? Darle forma a esa cuña ósea, y nos evita el tema de la reabsorción ósea, y nos mejoró mucho las posibilidades de tratamiento. La limitación que le encontramos en parte es el tamaño de las cuñas que podemos llegar a utilizar, que también se puede suplementar con el uso de cotilos de mayor tamaño. Estos cotilos customizados, la ventaja que encontramos que es el tiempo quirúrgico disminuido con respecto al uso de hueso, al no tener que tallar el mismo, no se reabsorbe, tenemos una rápida osteointegración con una buena fijación primaria. Lo que hemos visto intraoperatoriamente es que la gran deformidad que tenemos en los acetábulos hace que, sin tener que hacer una limpieza y un trabajo en el hueso, esa deformidad misma hace que el implante tenga una fijación primaria, un prefit primario, la gran mayoría de las veces muy bueno, sin necesidad de colocar ningún tipo de tornillos inicialmente. Y no mucho menos, no requiere autorización de un Kukai, más que nada en los sanatorios o en las clínicas, no se necesita ningún tipo de autorización, lo cual nos daría una ventaja con el uso de hueso cadavérico. Presentando en general los casos, vamos a hacer un pantallazo de todos los casos que tengo, bueno, son demasiados, son 5 solamente. Hombre que tiene una prótesis con un aflojamiento, ¿sí? Que ya lleva 1 año y medio de evolución con dolores, con defectos 3A, que vemos lo que hicimos todos, ¿no? Una reconstitución del centro de rotación al bajar el centro de la cabeza, ¿sí? Al restituir la pared y el techo, el cementado del cotilo y el resultado posoperatorio. La mujer, 74 años, prótesis de muchos años de colocado, ya 2 años de evolución, defecto central, ¿sí? Un acortamiento realmente importante. El resultado posoperatorio, ¿sí? Restituyendo la longitud de la paciente y el centro de rotación. Otra mujer de 66 años, también prótesis no infectada, aflojamiento aséptico, con dolor de mucho tiempo de evolución, ¿sí? Son defectos no tan importantes, pero también lo podemos lograr y podemos hacer una restitución del eje y del centro de rotación. Paciente más joven, lo que tenemos acá es un paciente que tuvo una revisión de cadera después de muchos años de evolución, con le habían dejado un espaciador, ¿sí? Que se luxó por la pérdida de pared posterior. Hice una tomografía donde se ve el déficit óseo, ¿sí? El cotilo customizado que nos permite la restitución. Por último, una mujer de 78 años de edad, con una prótesis ya, no tanto tiempo de evolución, pero sí un aflojamiento y una pérdida de masa ósea, ¿sí? Y la restitución también de esta persona. Como complicaciones a nivel personal en esta serie chica que tuvimos una infección profunda, un solo caso, aguda, que mejoró con colec quirúrgica, y una luxación traumática de una paciente que, bueno, se produjo la luxación cuando se resbaló, cuando se estaba atando el calzado. Más allá de eso, no tuvimos mayores inconvenientes intraoperatorios, no tuvo complicaciones posoperatorias. Para quien vaya a empezar a utilizar este tipo de implantes, ya lo habían nombrado los expositores anteriores, ya viene el modelo plástico que viene diseñado por los ingenieros que nos marcan qué sectores del hueso hay que resecar, y quizás un consejo, porque he tenido complicaciones, es hacer una resección bastante minuciosa, ¿sí? Que sea muy poco lo que tenemos que resecar, y no tener que hacer un exceso en la resección del hueso pensando de que el cotilo que está diseñado no pueda llegar a ser
prefit, ¿sí? Podemos tener esa complicación. Resultados clínicos en todos los pacientes, una gran mejoría, ¿sí? Con un score de Harris preoperatorio, un promedio de 29, y llevamos un promedio postoperatorio de 85, lo cual demuestra que la mejoría clínica de estos pacientes es realmente franca. Y como conclusión podemos decir que es un método efectivo de tratamiento en las revisiones de defecto óseo moderado y severo, con buen resultado a mediano y a corto plazo, por lo menos es lo que la literatura y nuestra experiencia particular nos ha marcado, y es un arma dentro de todo el abanico de posibilidades para el tratamiento de los defectos óseos, como dijo recién el doctor Tolenghi. Cada caso se maneja en forma individual, en forma particular, qué es lo que se puede reconstituir, si se puede utilizar un cotilo jumbo, el uso de cuñas de metal, pero esta no puede, yo creo que, como dicen todos, es algo que por ahí llegó para quedarse, y es una de tantas armas que nos permite afrontar unas complicaciones más graves que podemos llegar a tener en las cirugías de revisiones de cadera. Muchas gracias. Esperemos que este COVID nos permita volver a los tiempos normales. Gracias, Sebastián. Te preguntaría, en esa paciente que vos tuviste una luxación traumática, ¿lo que se luxó es el cotilo que cementaste adentro o el implante? No, lo que se perdón, ahí está, voy a dejar de compartir. No, lo que se luxó fue la cadera, no, el cotilo cementado no. La cadera. Sí, el implante. No, la cadera, la prótesis, la cabeza, digamos, del tallo, del liner. No se cementó, no. Se hizo una reducción cerrada y no hubo ningún problema. Perfecto, porque la experiencia que tenemos es que cuando hemos tenido que revisar así, la fijación del implante es impresionante. Es decir, no hubo necesidad de hacer ninguna reducción abierta, fue solamente reducción cerrada, como cualquier prótesis que uno haría inicialmente. Gracias, Sebastián. Bueno, te doy lugar a vos, Pablo. Pablo Corbelli es cirujano de Rosario y nos va a transmitir la experiencia que existe en el interior. A ver. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos, a la gente de IPEMAGNA y sobre todo también a la gente de Raumed que me pudo dar esta posibilidad. Me pidieron que presente mi mejor caso, vamos a decir, mi mejor caso. En realidad tenemos 4 casos hechos en el grupo del sanatorio. Y esto arrancó así. Es una paciente de 63 años, de sexo femenino, con antecedentes de 2 cirugías anteriores, el otro nosocomio. Le han colocado injertos, nunca supo explicarme bien qué pasaba, cómo fue. Tuvo una fase acetabular, tiene algunos detalles del tallo femoral. Ingresa con la familia, obviamente esto siempre una angustia familiar, porque en silla de ruedas, 2 años en silla de ruedas, desahuciada de ningún tipo de resolución quirúrgica. Entonces empezó a mover, ¿viste? la necesidad de buscar una solución a esta mujer, muy joven. Del detalle de la radiografía de inicio tenemos que tiene una ausencia del pubis. Esta paciente en su edad muy joven había sido arrollada por un carro, según lo que comentó ella, con lo cual hacía todo un poco más complejo. Bueno, empezamos a investigarlo, lo planteamos en el grupo y empezamos a buscar una solución. Esta es una radiografía hecha en el sanatorio nuestro. El componente acetabular está migrado endopélvico, ¿sí? Aparentemente el tallo femoral tenía buena fijación, tenía una cabeza grande, más larga, evidentemente para salvar el problema de la estabilidad, una escoliosis importante, una pelvis totalmente deformada. Entonces, como conducta, lo importante, creo que hay que recalcar acá, si uno tiene la posibilidad de trabajar en equipo, es muy importante. De las clasificaciones que utilizamos, Paprosky es muy útil, en este caso la de American Academy también, y se nos planteó la posibilidad de que eso sea una discontinuidad pelviana. Para esto intentamos hacer un diagnóstico un poco más profundo con tomografías. Fíjense cómo
componente acetabular está migrado ya endopélvico con contacto con estructuras nobles, con una anterior completamente destruida, un techo acetabular completamente destruido, y una pared medial también, algo de pared posterior, pero de una muy mala calidad ósea. En estos casos, y teniendo en cuenta la proximidad con estructuras nobles, hicimos lo que es angiotomografía para evaluar el contacto con las arterias y venas ilíacas. Utilizamos una tomografía de reconstrucción que fue de mucha utilidad para poder programar, planificar cómo íbamos a abordar esto. Entonces, si hacíamos en un solo tiempo, en dos, si hacíamos un simple abordaje, un doble abordaje. Fíjense la cercanía con todas estas estructuras. Otra imagen más cercana. Realizamos un urograma excretor para ver también la vía urinaria, en qué estado estaba y cómo está. Fíjense cómo busca salvar el defecto de la introducción del cotilo endopélvico. Un detalle de la cirugía fue que este cotilo se podía palpar casi en el decúbito dorsal, sobre la zona de la cresta ilíaca. Entonces, decidimos hacer un doble abordaje, ilioinguinal en una primera instancia para poder retirar el acetábulo el cotilo que estaba intrapélvico, y luego en un segundo tiempo, en el mismo acto quirúrgico, hicimos un abordaje posterolateral. Con osteotomía de Paprocki retiramos el tallo y hicimos cultivos. ¿Por qué hicimos cultivos? No teníamos sospecha clínica de infección, pero como venía con 2 cirugías anteriores de otro centro, no teníamos la tranquilidad. Esto nos daba la tranquilidad de tener muestras significativas. Y no colocamos espaciador porque el defecto acetabular era muy peligroso para que volviera a producir una protrusión. A los 3 meses de la cirugía, del primer tiempo de revisión, los cultivos fueron negativos, la osteotomía de fémur consolidada, y empezamos a ver con tomografías, bien sin el implante, para poder cuantificar el defecto. Fíjese en la tomografía de reconstrucción acetabular de 3D, para planificar el implante, el defecto que tenía, era brutal. Entonces nos pusimos en contacto con la gente de Raomet de Córdoba, donde se empezó con la primera etapa de planeamiento prequirúrgico. Esto fue siempre en forma telefónica y por videos, hablando con los técnicos y los ingenieros de allá. Bueno, esta es la etapa del diseño. Ya con el implante hecho a medida en plástico, hicimos una reunión en vivo con el ingeniero para ver qué arreglábamos, qué agregábamos. Esta cirugía se hizo en el 2016. Bueno, este es el acto quirúrgico, estamos con el implante a medida de plástico y la pelvis, intentando realizar la cirugía. En el intraoperatorio se pudo aplicar el implante sin injertos. El implante se acopló perfectamente al detalle de la lesión. El cotilo, se colocó un cotilo cementado, el crosslink. En ese momento no teníamos por ahí la experiencia con doble movilidad, hicimos un cotilo crosslink, colocamos un tallo cementado, largo de revisión. Ya dijimos que no fue necesario el uso del injerto. Esta es una radiografía antes de la reducción, con la cadera reducida. Y esta es la radiografía posoperatoria inmediata. Esto fue en septiembre del 2016. Hay un detalle, y esto es importante hablarlo, o sea, uno busca que el cotilo tenga 3 alas, una ala ilíaco, otra al pubis y otra al isquion. Esta paciente particularmente tenía ese problema, y en eso nos planteó la dificultad
y el miedo, básicamente, de tener un ala menos, porque era el pubis, lo tenía totalmente destruido. Pero la estabilidad del implante inmediato fue increíble, y bueno, este es el postoperatorio inmediato. Esta es una radiografía a los 3 meses, donde comenzamos con una carga protegida, con andador. Hasta ese momento no le dimos carga, solamente punta de pie, y acá empezó con la carga protegida, sin dolor y con kinesiología domiciliaria. No se olviden que esta paciente llevaba 2 años de postración. Esta es otra radiografía de los 6 meses del postoperatorio, con una muy buena evolución, sin dolor, utilizaba ya el andador, carga completa, usaba bicicleta continua, con kinesiología y fortalecimiento muscular. En todas las incidencias, las oblicuas, alares, obturatriz, frente y perfil, el implante siempre tuvo una excelente incorporación. Quedó en el borde acetabular superior una imagen como que hubiera faltado injerto, siempre nos quedó esa duda, pero la verdad que nunca ha cambiado la evolución de este cotilo a medida desde el momento inicial. Este es un año del postoperatorio, ¿sí? Con las oblicuas alares obturatriz. No hemos tenido ninguna imagen por ahora de ruptura de tornillos ni de movimientos del implante. Esta es una radiografía frente y perfil de los 2 años del postoperatorio. 3 años del postoperatorio. Alar y obturatriz. Esta es la última radiografía, a 4 años. Esta paciente, muy contenta con su implante, volvió a hacer una marcha protegida. Alar y obturatriz. Y utiliza asistencia con un andador, está sin dolor, con una cadera estable, sin discrepancias, y con una radiografía que ahí está caminando la señora. Es una señora que tiene una aprehensión especial a todo esto porque estuvo mucho tiempo sin poder caminar y no puede dejar su andador. Tiene una marcha con deficiencia glútea, lógica, son 3 cirugías, pero muy contenta con su rehabilitación y haciendo gimnasia con su bicicleta fija en su casa. Creemos que, el grupo nuestro, creemos que este tipo de implantes es una solución para este tipo de pacientes. Sabemos que tenemos poco follow-up, son 4 años, al caso más largo. El último caso que hemos hecho fue hace 15 días, también una paciente de 81 años. Y los 4 casos han tenido muy buena evolución en cuanto a que han tenido una fijación muy estable. De hecho, desde el punto de vista de la empresa que nos ha asistido con este tipo de implante, hemos tenido el apoyo completamente intraquirúrgico y en el postoperatorio también. Así que, bueno, creemos que es una solución, nos falta follow-up, ya dije, y para este tipo de lesiones acetabulares lo indicamos de rutina. Muchas gracias. Te preguntaría, Pablo, gracias por tu aporte, te preguntaría si hoy pensarías en ponerle injerto a este caso o no, porque yo lo que veo es que a lo largo de estos 4 años, fíjate que se ha rellenado toda la parte porosa de un neohueso. Es decir, la osteointegración que tiene el titanio es espectacular. Yo lo he visto en las diáfisis. Para mí, el gran aprendizaje de esto fueron las diáfisis. Las diáfisis se llenan de hueso. Cuando hemos hecho implantes en diáfisis. Sí, en ninguno de los 4 casos hemos hecho tipo de injerto impactado. El implante a medida acopla perfectamente
y no hay resquicio para colocar ningún tipo de injerto. La verdad que no es necesario. Bueno, gracias a todos. Hernán, ¿tenés preguntas del auditorio? ¿Podés? Sí, la mayoría ya fueron respondidas de forma directa en los chats, así que me parece que estamos bien, que fueron respondidas. Si queda algo después para interactuar, lo interactuaremos. De parte de IP Magna, de FIT, agradecerle a todos de verdad por su participación. Valoramos muchísimo este tiempo que nos han dedicado y creo que ha sido algo súper interesante. Agradecerle también a todas las personas que participaron como oyentes de este webinar, y bueno, ojalá que sea el primero de muchos y que podamos, como dijo alguno de los panelistas, a medida que las cosas vuelvan a la normalidad, poder continuar con el desarrollo y la evolución de esta tecnología, y saber que cuentan con el apoyo de IP Magna y de FIT para todo lo que vayan necesitando. Si no sé, Robert, si vos querés cerrar con algún otro comentario. No, solamente agradecer todo el aporte que han hecho los médicos disertantes. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy interesante. Gracias. Gracias.